Buenos días, saludos a todos y a todas. Estamos en un acto memorialista y estamos en un acto reivindicativo también. Aparte de recordar a los muertos y a los participantes en la Revolución de Asturias, queremos recordar también la importancia que tiene la Alianza Obrera. Siento ser crítico y si hay algún compañero que pertenezca a las organizaciones a las que voy a hacer referencia ahora, que me perdone, pero en el último año, por ejemplo, en Podemos, la crisis que se ha producido es una cosa vergonzosa. Un partido que podía haber sido, una organización que podía haber sido la que encabezara aquí el movimiento obrero en Asturias, ha quedado diluida prácticamente por enfrentamientos entre los propios militantes. Otra organización sindical, la Corriente Sindical de Izquierdas, en el último año, la Corriente Sindical de Izquierdas ha sufrido dos escisiones. Un sindicato nuevo que se llama Lucha de la Clase Trabajadora o algo así, y otro que es la Izquierda Sindicalista Asturiana. No puede ser tampoco. En vez de unirnos, lo que estamos haciendo es cada vez dispersar más los esfuerzos. Yo creo... ¿Ahora se oye? No, y el contacto, yo creo. Tienes que tirar del cable para arriba un poco, buscar a ver si... Es que soy músico y... Ya sabes de qué hablas. ¿Sí? ¿Ahora? A ver, Experiencia, ¿eh? Pero músico de baja... Mucha gorda, claro. Por eso no sé. a ver, ahora... Ernesto, hoy se te viene, Ernesto. Venga, pues, entonces a voces. Sí. Va a salir un poco agresivo, pero no es mi afán el que tenga título en la cuestión. Una vez hechas las críticas correspondientes, lo que quiero decir con esto es que es más necesaria que nunca la alianza obrera, la alianza entre todas las fuerzas de izquierdas. Dicho esto, se hicieron aquí dos referencias a la ley de memoria democrática, a la ley de memoria histórica, de memoria democrática que se llama ahora, y yo tengo que hacer una crítica o un par de críticas a esa ley. La primera es que la ley empieza en la guerra civil y deja aparte, al margen, a los luchadores y luchadoras de la Revolución del 34. Yo creo que sería una cosa básica y fundamental recordar a estos hombres. Me acuerdo de Felipa del Río, la que llevaba la Asociación de Viudas de la República aquí en Mieres, que un año antes de morirse, se murió con 90 y tantos años cumplido, estaba peleando porque consiguieran una pensión las últimas viudas del 34 que quedaban y que vivían ahí en el barrio de Santa Marina. Y no lo logró. Y esas mujeres estaban viudas porque sus maridos habían sido de los pioneros en morir. Unos, los primeros, entre los 1.200 muertos obreros que tuvo la revolución. Entre 1.000 muertos en combates y 200 muertos en la represión posterior, que parece que esto que también se olvida. Estas mujeres habían pasado toda la posguerra con las mismas penalidades que las viudas de la República, que las viudas de las mujeres que habían tenido y habían combatido sus maridos o ellas mismas en la guerra civil. Y sin embargo se murieron sin haber tenido un reconocimiento y una paga. Bueno, eso lo hicieron unos gobiernos, pero la labor nuestra, ahora que estamos rediseñando las leyes de memoria histórica, es recuperar a la gente y el honor y el derecho que tienen los combatientes de la insurrección del 34 en todos los sentidos. En la ley de memoria histórica se habla, por ejemplo, de dotar a los luchadores antiguos y a los escenarios de archivos, de dignificar los edificios en los que estuvieron. Todo eso está dejando fuera a sitios tan emblemáticos, por ejemplo, aquí en Mieres, como el Achu, el Colegio de Santiago Apóstol, donde hubo un montón de torturas ahí y donde hubo muertos y mucha gente que no se recuperó nunca de las torturas y de las heridas que sufrieron ahí. Yo creo que sería una cuestión fundamental colocar una placa ahí, que hace unos cuantos años la hubo, yo no sé si el MC la colocó, estuvo unos años ahí y luego no sé por qué desapareció, pero habría que colocar una placa ahí mejor, más digna, en ese escenario que es un escenario de la Revolución del 34. O por ejemplo, es que estamos dejando fuera, claro lo que digo, de la memoria histórica, por ejemplo, los mártires de Carballín, que son del 34, no son de la guerra civil, y eso queda fuera de eso. Eso habría que actualizarlo, habría que poner, alguien puede decir, los compañeros de la CNT, pues, bueno, igual que reivindicamos el 34, podemos reivindicar Casas Viejas, o podemos reivindicar la huelga de Figols o tal, donde hubo muchos muertos de gente que se levantó también contra la República y contra el orden establecido. Hay una diferencia, yo creo que el punto de partida de la memoria histórica tenía que ser el 5 de octubre de 1934. Y lo digo porque a veces se olvida que una de las razones que tuvieron los insurrectos para levantarse
aparte de las cuestiones laborales o de las cuestiones de querer hacer una revolución obrera, hubo un punto muy fundamental que yo creo que los integra y los equipara a todo lo que tenemos que recuperar en la memoria histórica, que es el levantarse contra el fascismo. Si no hubiera estado Hitler o Mussolini o avanzando el fascismo por Europa, la revolución de Asturias no se hubiera hecho. Esta gente se levantó directamente contra el fascismo. Y yo creo que solo por eso estamos hablando de una revolución y estamos hablando de gente. Fijaros cómo cambia la cosa. Hay historiadores que dicen, es que la revolución de octubre fue el primer acto de la guerra civil. Fueron unos obreros, entonces la guerra civil se hizo para volver a restablecer el orden. No, la revolución de octubre fue el primer acto que hubo aquí en España en contra del fascismo. Igual que después, en el año 36, las masas obreras se levantaron en contra del fascismo que venía ya con las armas en la mano. Pero los mineros del 34 supieron que se acercaba el fascismo y quisieron detenerlo. Y de hecho, en cualquier libro de historia, aunque leamos los de Pío Moa y los historiadores de derechas, siempre hay una cosa en la que están de acuerdo. Dice, el detonante de la revolución fue la entrada de 2 ministros de la FEDA al gobierno. La FEDA, que era la derecha de aquella época. Claro que sin eso, a lo mejor la insurrección se hubiera hecho igual, pero más tarde. Pero un factor muy importante que tuvieron fue el levantarse contra el fascismo. En la ley de Asturias, de la memoria democrática, del 1 de marzo de 2019, hay un punto también que quiero criticar, que es el artículo 18, en el que se está hablando de reconocimientos a los guerrilleros, a los muertos en la guerra, a los represaliados en la transición y durante el franquismo, y todo eso está muy bien. Pero hay un punto muy concreto en la que dice que tendrán que tener un reconocimiento especial los miembros que integraban el Consejo Soberano de Asturias y León. Y yo no sé por qué. ¿Por qué van a tener un reconocimiento especial? Hay unos políticos que estuvieron discutiendo en su última hora y cogieron el barco y se fueron, y no lo tiene, por ejemplo, el Chino Carrocera, o lo tiene la gente que estaba en Mazuco, o lo tienen los combatientes que se quedaron aquí. Yo ese punto creo que por dignidad tenemos que suprimirlo también. Todos los luchadores, incluso más los que se quedaron aquí que los que se fueron, tienen derecho a un reconocimiento especial. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que solucionar ahí. Afortunadamente, la memoria del 34 va evolucionando y va recuperándose por fuerzas en los últimos tiempos, a los que damos la bienvenida. Yo veo aquí detalles. Aquí por primera vez, aunque siempre hubo aquí una concejala o un concejal de Izquierda Unida en la tribuna, un ramo de flores de Izquierda Unida, cosa que nunca hubo. Estamos perdiendo el reparo a reivindicar la memoria de nuestros antepasados, de los que lucharon por lo mismo que estamos luchando nosotros ahora. La semana pasada yo estuve en un acto del SOMA, del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, que también está volviendo a recuperar la memoria del 34. Y es una cosa fundamental. Cuando vemos que Manuel Grossi fue vicepresidente de la Alianza Obrera, estamos hablando de que el presidente, Bonifacio Martín, estaba representando al SOMA, una organización que era todopoderosa, que tenía miles de afiliados. Sin embargo, Grossi representaba al bloque obrero campesino, que tenía en Asturias, sobre todo en Mieres, a 30 afiliados. No sé si nosotros seremos capaces de hacer una cosa así ahora, de poner en igualdad de condiciones a fuerzas que tienen miles de afiliados o que tienen mucha representación por otras fuerzas, por otras organizaciones pequeñas. Y yo creo que el camino es ese, es sentarse todos en una mesa, discutir, hacer un programa común y con ese programa avanzar. Y luego ya, a la hora de llegar al destino final, vamos a llegar todos con un acuerdo, aunque haya puntos en los que no vamos a ponernos nunca de acuerdo, pero sí es lo fundamental. Lo que no podemos hacer es seguir disgregándonos y andar cada uno por nuestro camino. Yo creo que por la memoria de los 1.200 muertos obreros que tuvo la revolución, lo que tenemos que hacer es unirnos, y por eso quiero cerrar dando un ¡viva la Alianza Obrera! ¡Viva!